Ya empezó la grabación también. Y dice aquí límites a partir de propiedades algebraicas. A continuación se enuncian las propiedades que enmarcan al álgebra de límites, de modo que se facilite el cálculo de los mismos a partir de criterios de funciones. Propiedades de los límites. Álgebra en el cálculo de límites. Sean f y g funciones definidas en un intervalo abierto que contiene a, las cuales pueden que no estén definidas cuando x es igual a y sea c una constante real. Se le pide el regalito ñito Dios de que se pertenece acá a los números reales. Y si límite cuando x tiende a de f de x existe y el límite cuando x tiende a g de x existe, entonces límite cuando x tiende a de una constante va a ser la misma constante. El límite cuando x tiende a de esa constante que multiplica a una función f de x sumada o restada con otra función g de x, ese límite calculado va a ser igual a haber multiplicado la constante por el valor del límite cuando x tiende a de f de x y se le suma y se le resta límite cuando x tiende a de g de x. La tercera propiedad, límite cuando x tiende a del producto de f de x por g de x, tengo derecho a separarlos en el producto de los límites. Límite cuando x tiende a de f de x por el límite cuando x tiende a de g de x. Producto de funciones, si calculo un límite, puedo calcular el límite de cada una de ellas por aparte y lo multiplico entre sí y no hay ningún problema. Límite cuando x tiende a de una división de funciones f de x entre g de x, tengo derecho entonces a calcular el límite de la función numerador entre el límite de la función denominador, lo calculo y listo, siempre y cuando el límite de la función en el denominador sea diferente de 0. ¿Por qué razón es esto? Porque la división por 0 no está permitida. Yo aquí no puedo poner un valor 0 a dividir. Quinta regla. El límite cuando x tiende a de f de x a la n en potencia, una función elevada a una potencia n, tengo derecho entonces a calcular el valor límite de la función, límite cuando x tiende a de f de x, y a ese valor límite lo elevo a la potencia n, y se le pide que el n esté en los números naturales. Lo mismo ocurre cuando calculo el límite cuando x tiende a de la raíz enésima de una función. Yo puedo calcular el límite cuando x tiende a de f de x y a eso le saco la raíz enésima. Si n es par, se supone que lo que está aquí adentro, este valor límite, tiene que ser un número positivo, a fuerza, mayor o igual a 0. ¿Por qué razón? Porque recuerden que si la raíz es de índice par, no acepta que los valores numéricos dentro de la raíz sean negativos. Por eso se pide, cuando n es par, que ese valor límite sea mayor o igual a 0. 7. Si f de x es una función real de variable real, bien definida cuando x es igual a, es decir, a pertenece al dominio real de f, entonces, y aquí es donde viene ya el meollo del asunto, el límite cuando x tiende a de f de x tiene que ser además igual al valor del f de a. Ya no solamente los límites laterales, sino también que la función f evaluada en a tiene que existir y tiene que darme un valor numérico. ¿Estamos claros? ¿Se entendió esta regla 7? Sí. Sí, ok. Dice aquí, en primera instancia, el cálculo de límites se reduce a la aplicación de una álgebra básica, que en la mayoría de los casos se reduce a la propiedad 7. En ocasiones, en otras ocasiones no. Vean aquí el ejemplo. Cálculo de límites por sustitución directa. Ejemplo 2.2. Dice, calcule si existe el siguiente límite. Límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más 1 entre x más 2. Entonces yo voy a ver qué pasa cuando la función f de x igual a x al cuadrado más 1 entre x más 2, le hago la sustitución cuando x tiende a 2.
dice que está bien definida. Entonces yo pongo el límite cuando x tiende a 2 del x al cuadrado más 1 entre x más 2, y lo que hago es evaluar en la función el valor 2. Entonces aquí coloco 2 a la 2 más 1 y 2 más 2. 2 más 2 son 4 para el denominador. 2 a la 2 son 2 por 2, 4. Y le sumo 1, son 5. Entonces el valor límite serían 5 cuartos. Y vea que coincide con el f de 2. Entonces no hay ningún problema. Tengo el valor límite ya calculado. ¿Estamos bien con ese ejemplo? Sí. Sí. Ok. Ejemplo 2.3. Dice, calcule si existe el siguiente límite. Límite cuando x tiende a menos 2 de la raíz cuadrada de un 5 más x menos, perdón, menos el coseno de pi de x. Y en el denominador tengo el binomio x al cuadrado menos 3. Vean que aquí la función es todo esto que está aquí. Raíz cuadrada de 5 más x menos coseno de pi menos x, de pi por x entre x al cuadrado menos 3. Dice que está definida cuando x es igual a menos 2. De modo que si yo hago el límite directo, límite cuando x tiende a menos 2 de la raíz cuadrada de 5 más x menos coseno de pi de x entre x al cuadrado menos 3, es decir, agarro a menos 2 y lo voy a sustituir en cada valor x de la función, me tiene que dar algo, y un valor numérico distinto de algo que no exista. Entonces tendríamos raíz cuadrada de un 5 más menos 2, aquí sustituyendo la x por menos 2, menos coseno de pi, y en vez de la x coloco el menos 2, eso está multiplicando, y aquí en vez de la x coloco al menos 2, que él va a estar todo elevado al cuadrado, menos 3. En teoría, si yo pongo todo esto en la calculadora, el resultado va a ser raíz cuadrada de 3 menos 1, que es un valor numérico real, y existe, y no tengo problemas para poderlo calcular. ¿Estamos bien? Sí, profe, todo claro por el momento. Sí, profesor. Oh, ok. Aquí hay una nota que es muy importante si usted lo va a calcular con su calculadora, valga la redundancia. Cabe destacar que las funciones trigonométricas deben ser evaluadas en radianes. La calculadora tiene que estar en radianes para poder realizar estos cálculos con el famoso pi. ¿Ustedes saben colocar la calculadora en radianes? No, profe. La No. verdad no. No. ¿Ustedes tienen cuál calculadora? ¿La gris o la blanca? Gris. La gris. La blanca, yo, profe. Profe, Ok. yo tengo la blanca, la Classwick. Oh, ok, entonces voy con la calculadora gris. Primero se hace Shift Mode y se pone el 4. Y ahí tiene que aparecerle la letrita RAT o la R arriba en la pantalla. En el caso de la blanca, creo que ustedes tienen que buscar una cosa que se llama menú. Y en menú buscan la parte de ángulos. Y le dan esa teclilla y después le vuelven a dar donde dice RAT o degree. No, perdón, RAT. Le dan el valor, creo que es 4, el que está ahí con ustedes también en la blanca. La blanca se las quedo debiendo porque no la tengo ahorita aquí a mano. Profe, y para efectos de esos ejercicios, ¿dejamos la calculadora en radianes o en degrees? En radianes, en RAT. Aquí vamos a trabajar todo en radianes. Ok. Ok, Gracias. ok. Profe, disculpe, ¿cómo era para poner la blanca? Menú. En la menú tienes que buscar una cosa que diga ángulos. Quieras que la estuve viendo y no la No, encuentro.
¿No le encuentras? Sí, o sea, lo que me tira es calcular complejos, base de n, Ajá. matriz, vectores, estadística, Ok. distribución. Ok, salite de ahí, entonces hacerle Shift menú. Sí, profe, Shift menú 2 y ahí le Shift. tira para unidad angular. Ok, Shift menú 2 y busca las unidades angulares. La de radianes. La que diga RAT. Listo, listo, gracias al compañero, ahora sí, gracias. Ok, ok, ok. Sonis. Muchas gracias. El ejemplo 2.4 dice, calcule si existe el siguiente límite cuando x tiende a 1, de 4e a la x menos logaritmo natural de x. Va que para el número 1, si yo sustituyo acá el número 1 en esta x y en esta otra x, esa cosa está definida en los reales. Es decir, si yo lo pongo en la calculadora, esa expresión me va a dar un valor numérico. Al estar definida, entonces yo puedo hacer el cálculo directo. El límite cuando x tiende a 1 de 4e a la x menos logaritmo natural de x va a ser 4e a la 1 menos logaritmo natural de 1. Si todo eso yo lo pongo en la calcu, el resultado va a ser 4e. Entonces no hay ningún problema. Es 4e. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe, todo Sí. bien. Ok. Y aquí viene el tema que a mí me patina. El cálculo de límites unilaterales. El ejemplo 2.5. Considere la siguiente función definida a trozos. Entonces tengo un f de x que va a estar definida así, de x al cuadrado más 1, si los x son mayores que menos 3. Vamos a tener un valor 4 si la x es igual a menos 3. Y vamos a tener esta otra parte de la gráfica que va a decir 2x más 16 si el x es menor que menos 3. Entonces aquí yo me voy a detener un momentito a analizar qué significa x mayor que menos 3. X mayor que menos 3 significa que esta es la parte derecha de menos 3. X menor que menos 3 significa que esta es la parte izquierda de menos 3. Es decir, aquí yo me acerco por la derecha a menos 3 y aquí me estoy acercando por la izquierda a menos 3. Si yo quisiera calcular el límite lateral derecho de menos 3, debo de usar esta definición de función. Y si yo quisiera utilizar o calcular el límite lateral izquierdo de menos 3, debo de usar esta otra función, 2x más 16. ¿Me entienden esa parte ahí? Sí. Sí. Sí, profe. Ok. Dice, entonces de acuerdo con los datos de la función anterior, calcule si existe el límite cuando x tiende a menos 3 de f de x. Dice, justifique. Entonces vean aquí cómo está la jugada. Dice, para evaluar el límite cuando x tiende a menos 3 de f de x, note que f está definida a trozos que varían alrededor de x igual a menos 3. De este modo, debemos determinar los límites unilaterales y verificar si estos son iguales. Veamos. Límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda de f de x. Entonces, por la izquierda es esta parte de abajo de la función, lo menor es que menos 3. Voy a tener que usar esta parte de la función 2x más 16. Y eso es lo que hago. En vez de escribir este f de x, escribo 2x más 16. Y digo límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda de 2x más 16. Como esta es una línea recta, es una función lineal, no tengo ningún problema si le sustituyo el valor menos 3 directamente. Entonces en vez de x, escribo el valor menos 3 y entonces voy a tener 2 por menos 3 más 16. Su resultado va a ser 10. Y luego me voy al límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha, en f de x. Ese límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha, voy a irme a la función y me fijo que los de la derecha son los mayores que menos 3. Entonces la función va a tomar esta forma, x al cuadrado más 1. Y de hecho aquí está x al cuadrado más 1. Como ella es una función cuadrática, las cuadráticas tampoco tienen problemas con los números reales. Entonces yo voy a sustituir directamente en la x el valor menos 3. Y va a ser menos 3 al cuadrado más 1.
Como esto está al cuadrado, sería menos 3 por menos 3. 3 por 3 es 9. Menos por menos más. Entonces 9 positivo. Le sumo el 1 y me va a dar 10. Uy, vean qué bonito. Los límites laterales, tanto el izquierdo como el derecho, me están dando iguales. Entonces, ¿qué puedo decir de ese valor límite? Puedo decir que el límite cuando x tiende a menos 3 de f de x vale 10 porque los límites laterales me dieron exactamente iguales. ¿Me entendieron esta explicación? Profe, Sí. ¿puede explicar de nuevo? Voy a explicarlo de nuevo. Okay. Vean que aquí lo que me están preguntando es con una función definida a trozos. Entonces analicemos un momentito. F de x igual a x al cuadrado más 1 si x es mayor que menos 3. 4 si x es igual a menos 3. Y 2x más 16 si x es menor que menos 3. Los mayores que el número, los mayores que el menos 3 en este caso, me van a originar el límite lateral derecho. Esto es la trayectoria cuando se tiende a menos 3 por la derecha. La función toma este valor, x al cuadrado más 1. Los x menores que menos 3 es el límite lateral izquierdo de menos 3. Entonces la función toma esta otra forma, 2x más 16. Teniendo presente eso, entonces vamos a analizar cuál es la pregunta. La pregunta dice, de acuerdo con los datos de la función anterior, calcule si existe el límite cuando x tiende a menos 3 de f de x y debemos de justificar. Entonces vean la respuesta. Para evaluar el límite cuando x tiende a menos 3 de f de x, note que f está definida a trozos que varían alrededor del punto igual a x igual a menos 3. Vea que aquí está totalmente definida a trozos. Estamos en la parte que es mayor que menos 3, en la parte que es igual a menos 3 y en la parte que es menor que menos 3. Debido a esa variación, entonces, de este modo, debemos determinar los límites unilaterales, tanto el izquierdo como el derecho, y verificar si son iguales. Veamos. Entonces, me vengo a calcular el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda de f de x. Menos 3 por la izquierda significa que son los menores que menos 3. Entonces me vengo aquí a la función y me doy cuenta que los menores que menos 3 son los que toman esta forma, 2x más 16. Entonces la función que rige en esa parte es 2x más 16. Como ella es una función lineal, no tiene problemas con ningún número real. Entonces voy a sustituir el valor menos 3 de manera directa a ver qué me da en vez de la x. Y 2 por menos 3 más 16, ese resultado es 10. Y tengo que el límite lateral izquierdo con respecto al valor menos 3 de f de x es 10. Entonces, hasta ahí vamos bien. Voy y me vengo a calcular el límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha en la función. Ok, menos 3 por la derecha significa que son los mayores a menos 3. Entonces, es esta sección que está aquí. La función va a tomar esta forma, x al cuadrado más 1, porque es la que rige para toda esa sección que es por menos 3 por la derecha, o los mayores que menos 3. Entonces sustituyo esa forma aquí. En vez de f de x escribo x al cuadrado más 1. Como ella es una función cuadrática, las funciones cuadráticas no tienen ningún problema con los números reales nuevamente. Entonces simplemente agarro el valor menos 3 y lo sustituyo aquí en la x. Y entonces hago menos 3 al cuadrado más 1. Menos 3 al cuadrado más 1. Si lo pongo en la calculadora con los paréntesis, ese resultado me va a dar 10. Y vean qué bonito. Los límites laterales me dieron iguales. Tanto el límite lateral izquierdo me da 10 y el límite lateral derecho me está dando también 10. ¿Qué ocurre en esa situación cuando los límites laterales me dan iguales? Que en conclusión yo puedo decir, así sin pérdida de nada, que el límite cuando x tiende a menos 3 de f de x es el valor 10. ¿Estamos bien? Sí, señor. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Okay. Profe, perdón, a mí se me quedó una duda porque vi que decía cuando es igual. Ah, sí, cuando él es igual, esto va a ocurrir, lo vamos a tomar en cuenta cuando estemos estudiando continuidad.
¿Por qué razón? ¿Qué pasa con la continuidad? La continuidad me puede originar que el límite exista, pero la función no sea continua en el valor exactamente igual a menos 3. Ah, ok, perfecto, gracias. Ok. Dice, en este ejercicio no se utilizó f de f-3 igual a 4, ya que el límite se evalúa alrededor de 3, no puntualmente en 3, en menos 3. Ok, ve que aquí está la aclaración. El valor 4 no se utiliza cuando es igual, porque yo no estoy evaluándolo puntualmente en 3, sino que es el valor límite. Recuerden que el valor límite es lo que se acerca al valor de menos 3 para las X, tanto por izquierda como por la derecha. Pero eso no me dice que lo debo de evaluar exactamente en el valor menos 3. Estamos. Los valores límites, el concepto de límite es ese, es una trayectoria que sigue a, pero no exactamente en. El exactamente en corresponde a continuidad. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Ok. Vean este otro ejemplo, que también es de esos que son fascinantes. Dice el ejemplo 2.6. Considere la siguiente función definida a trozos. G de X vale 22 quintos si los X son mayores que 7. Es decir, estos son los límites laterales a 7. 2x más 8 dividido entre 5. Si la X es menor que 7, es decir, es el límite lateral izquierdo a 7. Pero a su vez esta X son los mayores iguales a 3. Es decir, son el límite lateral derecho de 3. ¿Estamos bien ahí? No entendí muy bien esa parte, pero ¿me puede explicar de nuevo? Ok, va de nuevo. Vamos a analizar la función g de x. Dice que vale 22 quintos si los x son mayores que 7. Es decir, esta es la parte lateral derecha de 7, porque son los mayores. Luego, toma la forma 2x más 8 quintos si 7 es mayor que el x. Es decir, esta es la parte lateral izquierda al número 7. Pero con respecto al número 3, dice que son los x mayores o iguales al número 3. Es la parte derecha del número 3. Con respecto al 7 es la parte izquierda, lateral izquierda, y con respecto al 3 es la parte lateral derecha. Profe, pero ¿por qué así? Si Oh, está el signo. ok, hagamos una cosa. Voy a hacerles esta representación en Word para que vean qué es lo que está pensando mi cabezota. Vamos a mirar dónde está. Ok. Están viendo la página en blanco, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ok. Voy a tirar a Arial 18 para que se pueda visualizar bien. Aquí tenemos la recta numérica. Vamos a cambiarle el colorcito para que se vea bien. Vean que ahí la situación problema se está presentando con el valor 7 y con el valor 3. Entonces vamos a ubicar dónde están 7 y dónde está 3. Digamos que el número 7 anda por aquí. Él vive ahí, lo más fresco. Y el valor 3 vive aquí. También lo más fresco él. Aquí está el número 3. Aquí está el número 7.
Si yo a la X la pongo a vivir aquí, la pongo a vivir aquí, la pongo a vivir aquí. Entonces me hago la pregunta, esta X que está aquí, con respecto al 7, ¿cómo son esos números? ¿Mayores o menores? Mayores. Son mayores. Entonces, ellas son así. Quiere decir entonces que con respecto al 7, la tendencia aquí vamos a ver si lo logro pegar ahí, que me quede bien bonita arriba. Son los X que tienden al 7, pero por la derecha. La función que yo esté estudiando, cualquiera que sea. Ok, entonces para traerme eso para arriba. Tenemos que visualizar ahí. En los mayores que el menos 7, que el 7, son los 7 por la derecha. ¿Estamos bien ahí? Sí, señor. Sí, ok. Ahora, ¿qué pasa en esta sección que está acá? Aquí yo voy a tener numerillos que van a ser mayores que el 3, pero menores que el 7. ¿Cierto? Correcto. Ok. En particular, en el ejercicio me están diciendo que van a ser mayores o iguales que ese valor 3, pero van a ser menores que ese valor 7. Y entonces aquí es donde yo tengo que tener cuidado, porque aquí se van a presentar dos situaciones. Una es lo que se va a presentar en este lado, cercano al 3, y otra es lo que se va a presentar en este otro lado, cercano al 7. Ya el mayor que 7, ya yo sé que es el límite lateral derecho. Por este lado, lo que voy a tener va a ser el límite lateral izquierdo del número 7, porque son números menores que el 7. Entonces aquí yo tengo esta expresión. Bueno, voy a ponerlo porque en el otro no lo puse bonito. Me faltó el paréntesis ese de redondo grandote. Aquí yo voy a tener el límite cuando X tiende a 7 por la izquierda, mi f de x. No me lo está dejando como, entonces vamos a reducirle el tamaño. El 14. Aquí en esta sección, entonces lo que voy a tener es el límite lateral derecho del valor 3, porque son los mayores que el 3.
Entonces noten que aquí hay algo muy curioso. La parte curiosa que está ocurriendo es que con respecto al valor 3 se está comportando como el límite lateral derecho, pero con respecto al valor 7 se está comportando como el límite lateral izquierdo. Se ve la diferencia entre el uno y el otro. Aun cuando estamos en la misma región de la recta numérica, con respecto a un valor se comporta como un límite lateral, pero con respecto al otro valor se comporta con respecto a otro límite lateral. Y no son iguales entre sí. ¿Se comprende esa idea? Sí, señor. Sí, ok. Y esta otra sección, esta otra sección que está acá, se caracteriza porque son los menores que el valor de 3. Y en esta sección lo que voy a tener simplemente son el límite lateral izquierdo del valor 3. Entonces, visto así es como se debe ver el comportamiento en esa definición atrozos. Si soy mayor que 7, soy el límite lateral a 7. Si soy menor que 7, soy el límite lateral izquierdo a 7. Pero a su vez, si soy mayor que 3, soy el límite lateral de 3. Y aquí en esta parte, si soy menor que 3, estoy hablando del límite lateral izquierdo de 3. ¿Se comprendió? Profe, ahora sí. Sí, profe. Ahora sí. profe. Ok. Vean que aquí hay que tener esta parte de la recta numérica, hay que tenerla muy presente, pero de manera que usted la lleva en su cabeza. Ahora, si se le hace mucho enredo, va con la recta numérica así y establece las relaciones. ¿Quién es mayor? ¿Quién es menor? ¿Dónde está el lateral derecho, el lateral izquierdo con respecto a un número? Vea que aquí con respecto al 7, luego con respecto al 3. Este es el principio físico del marco de referencia. Dime quién eres y te diré cómo te vas a comportar. Entonces, si estoy en el 7, de esta parte te vas a comportar como el límite lateral derecho. Y esta otra parte se va a comportar como el límite lateral izquierdo. Pero si sos el número 3, en esta parte te vas a comportar como el límite lateral derecho de 3 y en esta otra parte como el límite lateral izquierdo de 3, aun cuando esta sección esté compartida entre 3 y 7. Con respecto al 7 se comporta de una manera y con respecto al 3 se comporta de otra manera. ¿Lo vieron? Sí, profe. Sí, ok. Entonces me voy a devolver al PDF. Ok. Entonces devolviéndome aquí. Nuevamente, entonces ya teniendo esa recta numérica presente, tenemos que el g de x es 22 quintos y x es
mayor que 7. Quiere decir que en la parte lateral derecha de 7 se está comportando como 22 quintos. Si me voy a la siguiente parte, 2x más 8 dividido entre 5. Esta función se está haciendo válida para los números que son menores que 7. 7 mayor o igual a esos números. Es decir, esta va a ser la parte lateral izquierda de 7. Esta función. Pero a su vez, esos mismos números son mayores o iguales a 3. Es decir, es la parte lateral derecha del valor 3. Este es el valor de función para esa parte lateral. Y la última sección sería tangente de x menos 3 si los x son menores que 3. Es decir, es la parte lateral izquierda del número 3. Funcionan con esta función que está acá. Ya ahora sí me lograron entender ese juego. Sí. ¿Sí? Ok. Sí, profe. Ok. Entonces dice, de acuerdo con los datos de la función anterior, hallar si existe el límite cuando x tiende a 3 de g de x. Es decir, me están preguntando exactamente en el valor de partición 3. Y el límite cuando x tiende a 7 de g de x. Exactamente en el valor de partición de 7. Justifique cada afirmación. Entonces vamos a ver cómo sale ese asunto. Dice, observe que g cambia de criterio alrededor de x igual a 3 y de x igual a 7, de modo que se deben de evaluar los límites unilaterales. Entonces vamos a ver primero qué pasa cuando el límite, le preguntamos al g de x, límite cuando x tiende a 3 de g de x, ¿qué pasa con ese valor límite? Entonces ese valor límite tengo que calcularlo por los dos lados. Límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de g de x. Los 3 por la izquierda son los menores que 3. Este es x menor que 3. El límite lateral izquierdo lo debo calcular con este valor de función, con tangente de x menos 3. Como la tangente no tiene problemas con ningún número real en teoría, entonces yo puedo hacer la sustitución de la x por 3. Y 3 menos 3, tangente de 3 menos 3, me va a dar 0 en la calculadora. Entonces no hay ningún problema. Ya le calculé el límite lateral izquierdo a 3 en ese valor límite. Ahora, para el valor límite, cuando x tiende a 3 por la derecha de la función g de x, debo de tomar en cuenta que los x mayores o iguales a 3 son estos que están acá. Este es el límite lateral derecho. Entonces la función va a tomar esta forma. 2x más 8 quintos. 2x más 8 quintos. Como esa es una función lineal, ella tampoco tiene problemas con los números reales. Entonces sustituyo el valor 3 en vez de la x y me queda 2 por 3 más 8 y quintos. Si lo pongo todos en la calculadora, vea que me va a dar 14 quintos. O aquí tengo problemas. Límite lateral izquierdo me está dando 0 y el límite lateral derecho me está dando 14 quintos. ¿Qué debo de concluir entonces? Que el límite cuando x tiende a 3 de g de x no existe. Porque los límites laterales me dieron distintos. ¿Estamos bien con ese valor límite cuando x tiende a 3 de g de x? ¿Sí? Ok. Sí, Sí, profe. Ok. Entonces me voy aquí a esta otra parte, el caso del límite cuando x tiende a 7 de g de x. Entonces vuelvo a hacerme la misma pregunta. ¿Qué pasa cuando me acerco a 7 por la izquierda? 7 por la izquierda son los menores que 7. Aquí son los 7 mayores iguales a x. Es decir, los x menores que 7. Este es el límite lateral izquierdo a 7. La función toma este valor o esta representación de función lineal. 2x más 8 quintos. Entonces lo sustituyo ahí en vez de la g de x. 2x más 8 quintos. Como ella es una función lineal, no tiene ningún problema con ningún número real, entonces la x la puedo sustituir por 7. Y resulta que 2 por 7 más 8 quintos, sus resultados son 22 quintos. Ya tengo el límite lateral izquierdo. Vuelvo a hacerme la misma pregunta con el límite lateral derecho de 7 para esa función g de x. El límite lateral derecho son los números que son mayores que 7. La función toma esta forma, 22 quintos de manera directa.
Entonces, sustituyendo esta g de x por 22 quintos y por propiedades de los límites, vimos que si yo calculo el límite de una constante, el resultado es la misma constante. El límite de una constante es la constante. Y si analizo el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho, son iguales entre sí. Entonces, ¿qué puedo decir del límite cuando x tiende a 7 de g de x? ¿Sí? Que es 22 quintos. Porque los dos límites laterales serán iguales. Entonces, tengo un límite que sí lo puedo calcular por igualdad de límites laterales, y tengo otro límite en la misma función que por límites laterales no existe. ¿Está claro el concepto? Profe, eso Sí, profe. de las constantes, no entendí bien. Ok, aquí tengo el límite cuando x tiende a 7 por la derecha de 22 quintos. Vea que aquí no tengo ninguna x para calcular. No hay valor x para sustituir por el valor 7. Entonces ese valor límite es el mismo número, 22 quintos. Y esas son las constantes. Oh, ok. Las constantes yo no las, o sea, no las puedo, no tengo ningún valor x aquí para sustituir. Entonces, cuando tengo una constante aquí, calculado en un límite, simplemente el resultado va al mismo valorcillo numérico, 22 quintos. Por este enunciado, el límite de una constante es la misma constante. La constante se refiere a los valores numéricos directos sin que dependan de ninguna variable. ¿Estamos bien? Sí, señor. Sí. Sí, Ok. profe. Ok. Y entonces aquí vamos a ver cuál es el ejercicio. Uy, vean qué bonita está. Dice el ejemplo 2.7. Considere la siguiente función definida a trozos. F de x es igual a 3kx entre x más 5 si los x son menores que 2. Es decir, es el límite lateral izquierdo a 2. Y 3 más 5x si x es mayor que el número 2. Es decir, este es el límite lateral derecho del número 2. Dice la gran pregunta. Hallar el valor del parámetro k para que el límite cuando x tiende a 2 de f de x exista. Este parámetro k que está aquí. ¿Cómo hacemos eso? Dice, para hallar el valor de k debemos emplear el teorema de existencia y unicidad del límite. Es decir, el límite cuando x tiende a 2 de f de x existe si y solo si el límite lateral izquierdo para 2 de esa función va a ser igual al límite lateral derecho para 2 de esa función f de x. Y ese es el enunciado básico para poder calcular parámetros k. Entonces simplemente hago las sustituciones de las f por el lado de la función que le corresponde. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda son los números que son menores que 2. Este sería el límite lateral izquierdo con respecto al número 2. La función f toma esta forma y la sustituyo. Vean que aquí está sustituida, 3k por x entre x más 5. Y hago lo mismo con el lado derecho. En el lado derecho son los números que son mayores que el número 2. Este es el límite lateral derecho para 2. Es decir, la función toma esta forma, 3 más 5x. Como ellas son funciones, esta es una función lineal, ella no tiene problemas con ningún número real, entonces hago la sustitución directa del valor 2. Y esta otra función, tengo la gran ventaja que el número 2 aquí va a queda sumando al número 5, entonces ahí no tengo ningún problema tampoco si sustituyo la x por 2 en el numerador y la x por 2 en el denominador, porque en el denominador no me está dando ningún 0. Y entonces aquí hago 2 por 3, 6 para acá. 2 más 5, 7. Entonces el lado izquierdo de esa igualdad es 6k séptimos. El lado derecho es el que se obtiene si quiere usted lo pone en la calculadora y hace 3 más 5 por 2. 5 por 2 son 10, por 3 son 13. Ya aquí lo que tengo es simplemente una ecuación. Necesito el valor k. Entonces, ¿qué hago? Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Es decir, 7 va a pasar a multiplicar al número 13. 6 está multiplicando. Él va a pasar a dividir al número 13. Por eso está aquí en forma de denominador. Y si yo pongo todo esto en la calculadora,
13 por 7 entre 6, el resultado van a ser 91 sextos. Entonces, cuando K es igual a 91 sextos, resulta que el valor límite, cuando X tiende a 2, de f de X existe. Y son iguales, y es igual a un número, porque los dos límites laterales me van a dar igual. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí. Ok. Clarísimo. Ok. Y ahora sí viene una parte que es un poquito más laboriosa, es nada más de poner cuidado. Dice aquí cálculo de límites por simplificación algebraica. En algunos casos, al evaluar por sustitución directa el límite de una función algebraica, se llega a la forma indeterminada 0 entre 0. Es posible calcular este tipo de límites mediante la obtención de una función equivalente a la original, salvo en el valor que genera la forma indeterminada. Entonces aquí le vamos a dar respuesta a la famosa interrogante de introducción al cálculo, que yo no podía dividir nada por 0, o todavía más patético, 0 dividido por 0, sí tiene solución y pueden encontrarse valores numéricos posibles. Vean este primer ejemplo, el ejemplo 2.8. Dice, calcule si existe el límite cuando x tiende a un medio de 4x al cuadrado más 4x menos 3 para el numerador, y el denominador es el polinomio 8x a la 3 menos 6x al cuadrado más x. Observe que el límite conduce a la forma indeterminada 0 entre 0. O sea, si yo sustituyo el un medio aquí arriba en el valor x y un medio aquí abajo en los valores de x del denominador, ambos resultados van a ser 0. En el numerador 0 y en el denominador también 0. Quiere decir que tengo la forma indeterminada 0 entre 0. Ni siquiera sabría qué es esa cosa. De modo que no se puede evaluar por sustitución directa. Si empleamos factorización en el numerador y en el denominador de la función evaluada, se obtiene lo siguiente. Entonces, vamos a factorizar como hacíamos en intro del cálculo. 4x al cuadrado más 4x menos 3 factorizado me va a dar un 2x más 3 por un 2x menos 1. Y 8x a la 3 menos 6x al cuadrado más x, vea que tengo aquí un factor x a factor común, me va a quedar la cuadrática 8x al cuadrado menos 6x más 1. Si yo lo hago también de acuerdo con las factorizaciones dentro del cálculo, el resultado van a ser estas dos soluciones, 4x menos 1 y 2x menos 1. Oh, y vean qué bonito, 2x menos 1 está en el numerador y 2x menos 1 está en el denominador. Ellas simplifican. Entonces solamente me queda el binomio 2x más 3 en el numerador, el x como monomio en el denominador, multiplicando al binomio 4x menos 1. Y este límite es equivalente, pero no está indeterminado. ¿Qué significa que no está indeterminado? Que si yo agarro el valor un medio y lo sustituyo aquí en la x, y lo sustituyo acá en esta x y la sustituyo acá en esta x, yo puedo poner en la calculadora 2 por 1 medio más 3 en fracción, 1 medio en el denominador que multiplica este otro binomio, 4 por 1 medio menos 1, le doy el igual y el resultado va a ser 8. Está aplicando sustitución directa. Entonces, el límite original me originaba la forma indeterminada 0 sobre 0, pero aplicando factorizaciones y simplificación me da un valor numérico exacto y es 8. Y entonces aquí la división 0 entre 0 sí tiene solución y sí puedo encontrar un valor numérico que se me le aproxime bastante bien, y en este caso es el valor 8. ¿Estamos bien con este ejemplo? Sí, señor. Sí, profe. Sí, ok. Entonces vean que aquí ya la división de 0 entre 0 no puedo decir que no tiene solución. En algunas ocasiones sí voy a encontrar valores numéricos para esas divisiones. Creo que tengo una consulta ahí. Dígame. Ese 8 por x a la 3, no sé de dónde se fue. No se fue. Lo que se hizo fue que se factorizó. Sacamos a factor común primero una x, que es esta que está aquí.
me va a quedar la fórmula cuadrática 8x al cuadrado menos 6x más 1. 8x al cuadrado menos 6x más 1, si la factorizo de acuerdo con los métodos que se estudiaron en intro de cálculo, es decir, yo puedo hacer la famosa por tanteo, puedo utilizar fórmula general, puedo sacar por inspección, me factoriza en esta forma, 4x menos 1 por 2x menos 1. Está bien. Ah, ya, está bien. Gracias. Ok. Entonces por ahí se va en esa parte, ¿verdad? El ejemplo 2.9 dice, calcule si existe el límite cuando x tiende a 7 de esta expresión 2 menos raíz cuadrada de un x menos 3 entre x al cuadrado menos 49. Nuevamente, si sustituyo de manera directa al número 7 aquí en esta x y al número 7 en esta x de acá, abajo ya se sabe que 7 por 7 son 49 menos 49, voy a tener 0 en el denominador. Si yo pongo en la calculadora 2 menos raíz cuadrada de 7 menos 3, voy a obtener también un 0 para el numerador. Entonces tengo la forma indeterminada 0 dividido por 0, que no sé qué es. Sin embargo, si aplicamos racionalización para el numerador, en este límite, puede ser que yo obtenga algo. Entonces tengo límite cuando x tiende a 7, 2 menos raíz cuadrada de un x menos 3 entre x al cuadrado menos 49. Voy a racionalizar al numerador, es decir, este menos se va a convertir en un más para el factor racionalizante, tanto en el numerador como en el denominador. Análogamente en el denominador puedo factorizarlo por diferencia de cuadrados, tercera fórmula notable, y ella me va a factorizar simplemente como un x menos 7 por un x más 7, porque el 49, su raíz cuadrada exacta es 7. Entonces ya tengo factorizado al denominador y ya tengo al factor racionalizante. Si yo aplico la parte de racionalización de intro de cálculo, entonces en el numerador voy a tener la tercera fórmula notable. Este factor de acá va a ir al cuadrado menos esta raíz cuadrada también elevada al cuadrado, toda completita. Y en el denominador, pues mantengo el x menos 7, el x más 7 y la expresión 2 más raíz cuadrada de x menos 3, porque ahí no tengo nada que hacer. Sigo adelante con las operaciones. 2 a la 2 son 2 por 2, 4. Una raíz cuadrada elevada al cuadrado, muere la raíz con el cuadrado y me queda x menos 3. Luego, noten que aquí tengo un menos delante de un binomio. ¿Qué pasa con los signos de lo que está dentro? Se cambian. Entonces aquí me queda menos x y aquí me queda menos y menos, me va a dar más. 4 más 3 son 7. Entonces vea que aquí arriba en el numerador me queda el factor 7 menos x. El denominador lo sigo copiando normalmente. Pero al llegar a esta parte, vean que hay que notar una situación. Este factor x menos 7 es casi igual a este factor 7 menos x. ¿Qué es lo único diferente entre estos dos factores? Los signos. Los signos, exactamente. Entonces lo que hago es que al numerador le pongo un menos adelante y los signos los cambio. Los pongo entre paréntesis, x menos 7. Simplifico al x menos 7 y me queda el menos 1. Y en el denominador queda siempre el factor x más 7, 2 más raíz cuadrada de x menos 3. Como ya eliminé este factor de acá, el menos 1, lo dejo siempre como numerador y lo que hago es evaluar, en vez de x pongo el 7 aquí, pongo el 7 acá. Entonces pongo en la calculadora 7 más 7, entre paréntesis, multiplicado, abro otro paréntesis, 2 más raíz cuadrada de 7 menos 3, cierro paréntesis, le doy el igual y en el denominador me da por resultado 56. Entonces, el límite originalmente no se podía calcular porque era la forma indeterminada 0 sobre 0, pero aplicando procedimientos algebraicos apropiados, llegamos a que en realidad sí era calculable y me daba menos 1 entre 56. ¿Estamos claros?
profe. Sí, ok. Vean este otro límite. Ejemplo 2.10 dice, calcule si existe el límite cuando x va para 1 de 3x menos x a la 3 menos 2. En el numerador y en el denominador tengo el polinomio x a la 4 menos x a la 3 más x más 1. Menos x más 1. Resulta que si yo sustituyo el número 1 en el numerador, me va a quedar 3 por 1 menos 1 a la 3 menos 2. Ese resultado es 0 para el numerador. Si sustituyo el valor 1 en el denominador en las x, me queda 1 a la 4 menos 1 a la 3 menos 1 más 1. Y nuevamente en el denominador me va a dar 0. Entonces tengo la forma indeterminada 0 sobre 0 por sustitución directa con el número 1. Entonces, ¿qué queda aquí? Hacer simplemente factorización. Resulta que el límite cuando x tiende a 1 de 3x menos x a la 3 menos 2, este polinomio factorizado, sacando un menos a factor común para que la potencia principal me quede positiva, me quede en la forma de x a la 3 menos x más 2, y haciendo lo de la división sintética y toda la cosa, me queda que esos factores son x más 2 por x menos 1 al cuadrado. Y aquí x a la 4 menos x a la 3 más x más 1, puedo hacerle también por división sintética. Al aplicar división sintética acá, llego a un factor irreducible en x más x al cuadrado más 1, y otro factor que sería x menos 1 también al cuadrado. Los dos simplifican, los x menos 1 al cuadrado simplifican, y el numerador queda conformado por el binomio menos x más 2, y en el denominador x por el más x al cuadrado más 1. Estos sí los puedo hacer por sustitución directa, colocando aquí el 1 más 2 y el menos, y en el denominador coloco 1 más 1 al cuadrado más 1, el resultado me va a dar menos 1. Y paré de contar. ¿Estamos bien con ese ejercicio? Sí, profe. Sí, ok. Yo estas grabaciones yo las voy a colgar yo tengo un canalillo ahí de YouTube para que no se pierdan, porque aquí en Teams son nada más 20 días de vigencia las grabaciones. Si no recuerdan mucho de Intro al Cálculo, yo les sugiero suscribir mi canal porque ahí están todas el material que he ido desarrollando en Intro al Cálculo para que ustedes repasen con los videos que hay ahí también. Y no se vayan a perder si no recuerdan cómo hacer división sintética de polinomios, si no recuerdan cómo factorizar con tanteo, con inspección o con la fórmula general. Esos están ahí, esos videillos para que ustedes repasen. Ejemplo 2. ¿Cómo? ¿Cómo aparece el canal? Yo les voy a compartir en WhatsApp, en el campus virtual y aquí en Teams el enlace de los videos del día de hoy. Entonces usted ingresa al video, ¿verdad?, de la clase de hoy, y ahí le va a aparecer que para suscribir. Entonces usted suscribe ahí el canal y ahí le salen todos los videos de Intro al Cálculo, ¿verdad? Muchísimas gracias, profe. Ok, con gusto. Ejemplo 2.11 dice, calcule si existe el límite cuando x tiende a 1 de x a la 4 menos 1 entre la raíz cúbica de x menos 1. Dice, verificamos que el límite conduce a la forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Cómo? Sustituyendo el valor 1 en el numerador, 1 a la 4 menos 1, eso me va a dar 0. Y raíz cúbica de 1 menos 1 también me va a dar 0. Entonces tengo la forma indeterminada 0 sobre 0. En teoría, por sustitución directa, no puedo hacer nada. Sin embargo, podemos emplear la racionalización para el denominador, raíz cúbica de x menos 1. En vez de este menos, vamos a colocar, no, aquí no me sirve cambiar el signo porque es raíz cúbica. Aquí tengo que aplicar el factor racionalizante para la diferencia de cubos. ¿Recuerdan cómo hacer eso de ese factor racionalizante para diferencia de cubos? La verdad no.
La verdad no. No, Ok. Diferencia de cubos. Ok, esta sí sí me voy a ir a Word para que ustedes lo vean porque este sí es divertido hacerlo en Word. Ok, entonces voy a irme para Word para que ustedes vean cómo sacar ese factor racionalizante ahí. Entonces aquí sería, vamos a sacar el factor racionalizante para la forma. Aquí ponemos raíz cúbica de x menos 1. Ok. Aquí lo que tengo que tener presente es que yo voy a trabajar la fórmula notable, que es el cubo no es la diferencia de cubos, es el cubo de la resta. El cubo de la diferencia de dos números. No. No. Aquí es la diferencia de cubos. No, si es la diferencia de cubos. A la 3 menos b a la 3. Ok, aquí. A la 3 menos b a la 3. Tiene que dar por resultado, si yo lo factorizo, un a menos b por un al cuadrado más un a por b más un b cuadrado. Ahí. Ahora el meollo del asunto es ver cuál de las tres expresiones es raíz cúbica de x menos 1. Como tengo raíz cúbica de x, de fijo no es las potencias 3. Entonces quiere decir que es o este paréntesis o es este otro paréntesis. Ahora, ¿cuál de los dos es? Vean que aquí tengo solamente dos términos y aquí tengo dos términos. Entonces, de fijo es este paréntesis que está aquí. Entonces, ya ubicando quién es el bichillo, entonces simplemente voy a ponerlo entre paréntesis y yo sé que ahí vamos a tener raíz cuadrada y raíz cúbica. Vamos a tener a raíz cúbica de x menos 1. Ok. Voy a centrarlo. Entonces vean que si yo lo comparo, el a es raíz cúbica de x y el b va a ser el 1, comparándolo con la forma de arriba. ¿Lo están viendo? Sí, Sí, señor. Sí, ok. Ahora el chiste es montar el factor racionalizante, que va a ser el trinomio que está acá. Entonces me voy a construir esa forma que está ahí. Vean que va a ser. El a va a tener que ir al cuadrado. Entonces raíz cúbica de x va a ir al cuadrado. Entonces aquí. Va a ir al cuadrado la raíz cúbica de x.
más. El segundo término en ese paréntesis grande es un a por b. Entonces sería raíz cúbica de x por el 1. Porque vean que el a vale raíz cúbica de x y el b vale 1. El menos no le pertenece al 1. El menos le pertenece a la fórmula. Entonces ahí voy a poner ese producto. Raíz cúbica de x por el 1 más ese b que es 1 al cuadrado. Entonces aquí diría el 1 al cuadrado. Ahora, vean que esos dos paréntesis son los del lado derecho de la diferencia de cubos. La gran pregunta es, ¿de dónde venían? Ellos venían de esta expresión, a a la 3 menos b a la 3. ¿Quién es el a? Raíz cúbica de x. ¿Quién es el b? 1. Entonces aquí de este lado yo tengo derecho a poner raíz cúbica o al cubo la raíz cúbica. Menos el 1 elevado a la 3. Y así es como se tiene que ver esa cosa racionalizada. Raíz cúbica de x a la 3 menos 1 a la 3. ¿Estamos bien hasta ahí? Correcto. Ok. Entonces me voy a devolver al PDF. Entonces devolviéndome al PDF. Vean que ese factor racionalizante, es decir, el paréntesis grande, es el que está puesto aquí en el numerador y en el denominador. Ya yo sé que en el denominador el producto de estos dos me tiene que originar raíz cúbica de x a la 3 menos 1 a la 3 por fórmula. Y no pierdo nada. En el numerador, ¿quién me queda? Me queda todo el factor racionalizante. Y vean que aquí x a la 4 menos 1 lo hemos factorizado como diferencia de cuadrados. X al cuadrado menos 1 por x al cuadrado más 1. En el paso que sigue, la raíz cúbica muere con la potencia 3. Me queda solo el x. Y aquí tengo 1 a la 3, que es 1. Estos otros, a su vez, x al cuadrado menos 1, los he factorizado como diferencia de cuadrados, como un x menos 1 por un x más 1, y mantengo los otros dos paréntesis iguales, x al cuadrado más 1, y el factor racionalizante, raíz cúbica de x al cuadrado más raíz cúbica de x más 1. Y noto que este factor x menos 1 es exactamente igual arriba y abajo, lo simplifico y me queda solamente estos paréntesis arriba, y abajo no puedo quedar sin número, pongo el número 1. ¿Lo puedo escribir o no lo puedo escribir? Porque ya internacionalmente la división por el número 1 se sabe que el número 1 está, pero que no es necesario escribirlo. Y ya en este momento puedo sustituir las x por el valor 1. Aquí sería 1 más 1 por paréntesis, ¿verdad? Eso está ahí en la calculadora. Paréntesis 1 al cuadrado más 1. Cierro paréntesis. Abro paréntesis, raíz cúbica de 1 elevado al cuadrado, todo eso, más raíz cúbica de 1 más 1. Cierro paréntesis. Le doy el igual y el resultado va a ser 12. Entonces el límite cuando x tiende a 1 de x a la 4 menos 1 entre la raíz cúbica de x menos 1 inicialmente se origina como un 0 sobre 0, pero aplicando procedimientos algebraicos apropiados llego y encuentro que ese valor límite es 12. Y para de contar. ¿Se entiende esa idea? ¿Sí?
Sí, profe. Ok. Sí, Por profe. el día de hoy, paremos aquí. Porque ya me les pasé de la hora. Vamos a parar la grabación. Entonces, una mierda, eso ahora se pierde.